y características del trabajo. Importante, hay que señalar el equipo e insumos de trabajo en el que debemos incluir, déjenme ver si la tengo por aquí, porque así como la tenemos, me está tapando gran parte de lo que tenemos. Entonces, es muy importante qué equipo le va a proporcionar el patrón a los trabajadores, equipo que por supuesto debe ser proporcionado por el patrón, como que, gracias Pati, como que pues una computadora, debe mandarles debe prestarles, debe proporcionarles una computadora, debe proporcionarles todo lo que necesiten, inclusive por ahí se habla ya en algunos puntos más adelante, que inclusive debe prestarles, debe pagarles hasta el internet, fíjense. Entonces, les digo, está muy interesante, pero le faltan pues detalles. No está bien claro, bien definido, o no tenemos la forma exacta de cómo podríamos regular, por ejemplo, al trabajador en su jornada laboral. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, lo estaba buscando, no lo encontré. Entonces, el contrato debe tener el equipo e insumos de trabajo en el que se van a incluir, en el que se van a incluir además las obligaciones de seguridad social y la salud. Por ejemplo, este detallito, obligaciones de seguridad social y salud, todavía no están definidas. Estas las va a definir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí las va a definir. No están definidas todavía. Las va a definir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y la reforma le dio algo así como 30 días, 30 días para que las tenga ya listas. 30 días les dio. Entonces, se va a tardar un ratito. O sea, está ya la reforma en materia de teletrabajo, pero todavía no la tenemos bien como debe de ser. Todavía tiene detalles que le hacen falta, detalles que no están bien definidos y que espero que no se tarden. ¿Por qué? Pues porque la reforma ya es vigente. Debe tener también la descripción y el monto que el patrón, déjenme ver cómo leo para quitar esto, la descripción y el monto que el patrón debe pagarle al trabajador en materia de teletrabajo. Debe haber un salario. Y aquí, bueno, pues una cosa muy importante para mí es que el trabajador que se va a home office, el trabajador que vamos a tener, que vamos a tener eh, en teletrabajo, debe entender que no está de vacaciones, debe entender que no está incapacitado, debe entender que no está descansando, debe entender que sigue siendo un trabajador, que sigue trabajando, pero que tiene una modalidad especial para su trabajo, que es un trabajador que está laborando y que tiene una condición o una modalidad especial. Eso es importante. Entonces, que el trabajador entienda que no está de vacaciones, porque a veces el trabajador dice, bueno, pues yo estoy en mi casa, soy población vulnerable,
Entonces, pues yo no voy a hacer nada porque soy vulnerable. No estás incapacitado. Estás en una modalidad especial de trabajo y como tal, tienes condiciones especiales de trabajo. Y una de esas es que sí debes tener, por ejemplo, una jornada laboral. Por ejemplo, si se fijan, uno de los aspectos fundamentales e importantes que debe tener el contrato es los mecanismos de contacto y supervisión que va a utilizar el patrón. De hecho, no te dice cuáles, te dice que el patrón los debe establecer en el contrato. ¿Qué mecanismos de contacto y supervisión va a utilizar para estar en contacto y supervisando a su trabajador mientras esté en la modalidad de teletrabajo? La duración y distribución de sus horarios, de su jornada laboral. Aquí lo único que nos ponen y que me parece muy interesante es, dice, a ver, patrón, trabajador, en esta modalidad de teletrabajo, establezcan una duración y distribución de horarios, pero no excedan los máximos legales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la duración de la jornada de trabajo nunca debe ser mayor de 8 horas al día, ni mayor de 48 horas laborables por semana. Que no sea una jornada excesiva, que sea una jornada dentro de los máximos legales permitidos por la ley de la materia, que nunca rebase las 8 horas. Y más adelante vamos a ver que dentro de las obligaciones especiales que tiene el trabajador y el patrón, o el trabajador en este caso, lo vamos a ver más adelante, es el derecho a la desconexión. Pero ese derecho a la desconexión tiene que ver, está vinculado con, o tiene una interpretación en ambos sentidos. El trabajador tiene derecho a la desconexión cuando concluya su jornada de trabajo, cuando esté en su día de descanso o cuando esté en su periodo de alimentos. Pero si le dan una aplicación, una interpretación a contrario sensu, quiere decir que ese trabajador, cuando se encuentre en horario de labores, debe dedicarse a su trabajo y debe contestar al patrón y debe atender las indicaciones del patrón. ¿Qué no se vale? No sé, pues me imagino la trabajadora que se pone a lavar los trastes, por ejemplo, y que el patrón le marca y le dice, espérame, es que estoy lavando los trastes. No, se supone que tu horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues de 8 a 4 debes dedicarte a trabajar desde tu casa. Eso debes hacer, dedicarte a trabajar desde tu casa. De las 8 a las 4, si ese fuera el horario del teletrabajo, entonces el trabajador debe estar atento en su trabajo e inclusive atendiendo cualquier indicación que les dé el patrón por el mecanismo que se haya establecido entre las dos partes, que puede ser el correo electrónico, puede ser el WhatsApp, puede ser una videollamada, puede ser por teléfono, y el trabajador tiene la obligación de atenderlo en horas de trabajo. Lo único que el trabajador debe, o no tiene la obligación de atenderlo, es cuando su jornada de trabajo concluya. Y vean por aquí, y me parece una situación media complicada, media compleja, esta que dice con una obligación especial del patrón,
A ver si aquí ya podemos ver la camarita. Sí, aquí ya está la publicación. Dice, aquellos patrones que tengan a su cargo empleados bajo esta modalidad deberán cumplir en adición, cuando dicen adición a aquellas obligaciones generales frente a cualquier trabajador, se refiere a las que todo patrón debe cumplir de acuerdo con la ley laboral. Acuérdense que la ley laboral tiene obligaciones de trabajadores y patrones. Y aparte de las obligaciones que están en el artículo 133 para el patrón, debe cumplir estas obligaciones especiales siguientes. Y fíjense esta, por ejemplo, esta dice que el patrón asumirá los costos derivados del teletrabajo. Y dice, vamos incluyendo el pago de servicios de telecomunicaciones, la parte proporcional de la electricidad y de manera que debe pagar en proporción al recibo de luz e internet. Aquí está la controversia. Si leen esta obligación, dice, oye, pues qué bien, qué bueno por los trabajadores, porque evidentemente si el patrón manda a un trabajador a su casa a que haga teletrabajo, pues qué cómodo para el patrón. Hay el trabajador que gaste su computadora, que gaste su luz, que gaste su internet, que gaste su silla, que gaste su mesa, pero no. Dice esta situación del teletrabajo, esta regulación del teletrabajo, que en primera instancia el patrón debe proporcionarles el equipo de cómputo. Tendrá que prestarles una computadora o un celular o una tablet, es decir, el equipo que necesite para la realización de su trabajo. Pero no nada más el equipo que necesite. Tendría que ayudarle al trabajador a pagar de forma proporcional el recibo de la luz de su casa, así como el internet. Y aquí vamos a enfrentarnos con una situación muy complicada. Díganme o platíquenme cómo le puede hacer el patrón o el trabajador para saber en el recibo de la luz cuánto le toca pagar al patrón por el teletrabajo que hace desde su casa y cuánto le toca pagar al trabajador por el consumo de sus utensilios o enseres domésticos que él utiliza como su refrigerador, su licuadora, su lavadora, su aspiradora, su horno de microondas, etcétera. Es decir, ¿cómo vamos a saber cuánto le toca al trabajador y cuánto le toca pagar al patrón? Porque aquí dice que el patrón deberá pagar de manera proporcional el recibo de luz e internet. La situación es cuánto le toca pagar. Este va a ser un lío. También el patrón tiene otra obligación especial. Dice llevar un registro de los insumos que le proporcione al trabajador o al teletrabajador, así lo llaman la ley de esta modalidad. ¿Ahorita me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí me escucha, perdón? Sí, adelante. Perdón, doctor, una disculpa por interrumpirlo. Lo que pasa es que al parecer que el licenciado Oscar Javier desea realizar un comentario, igual si nos puede apoyar ahorita activando su micrófono. Con todo gusto. ¿Qué tal, doctor Romero? Buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes, Oscar. Saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Muy bonito San Francisco. Muy bonito. Sí. Ya con el gusto también de conocernos en algunas... Mío, el gusto es mío, licenciado Francisco. Gracias. Checando la redacción de la publicación en el Diario Oficial y con el comentario, doctor, aquí pues sí, definitivamente es complicado determinar en base a qué se le va a pagar, si en base a kilowatts horas, a los metros cuadrados que utilice en este caso en el espacio físico de su casa y como comentabas, porque el consumo de energía eléctrica se va también para gastos inclusive del mismo hogar.
Ese es uno, ¿no? Que no sabemos cuánto. A mí lo que me inquieta, derivado también de este artículo 330E, donde se establece la obligatoriedad de, pues, de asegurar a la persona, ¿en qué momento supongamos que haya una caída en el hogar y hay una especie de accidente en el hogar? La pregunta sería, ¿lo encuadraría o la calificaría como un riesgo de trabajo el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Cuál sería aquí el comentario, doctor? Y de hecho, aquí tenemos una situación muy importante. Una de las obligaciones principales que tiene el patrón en la lámina que estamos presentando dice proporcionar al teletrabajador un sillón o una silla, pero fíjense qué tipo de silla o qué tipo de sillón, no cualquiera. Es una silla o un sillón especial para que el trabajador se siente ergonómica, que se siente a gusto para que no tenga lesiones. Entonces, desde el momento que le ponen, y vamos a ver si podemos revisar la lámina anterior, una de las obligaciones que tiene el trabajo del patrón en el contrato es que fijen el horario, aquí está, gracias, dice, hay que fijar el horario y la distribución de las horas. ¿Qué hace el Seguro Social de manera normal? El Seguro Social de manera normal, ¿qué va a hacer? Se va a fijar que la caída, que el accidente sea en su horario de labores. Miren, a mí me pasó un asunto real, un asunto, por eso les platicaba yo que el trabajador tiene que entender que cuando está en su casa, en teletrabajo, en home office, tiene una modalidad especial de trabajo, que no está de incapacidad, que no está descansando en su casa, que tiene una modalidad especial de trabajo, que está trabajando. Y si el patrón le llama por teléfono, o le manda un WhatsApp, o le manda un correo, tiene la obligación de atenderlo de manera inmediata. Que no se vale que la señora, y es lo más normal, aproveche para hacer el desayuno, darle de comer a su niño en vez de llevarlo a la guardería, que le llama el patrón y diga, ay, es que estoy atendiendo a mi bebé y le estaba preparando la comida, le estaba cambiando el pañal, o le estaba bañando, o estoy preparando la comida. A ver, señora, espéreme, está en horario de labores, tiene que estar trabajando y tiene que dedicarle a su trabajo desde su casa el horario que se pactó en el contrato individual de trabajo, que debe hacerse por escrito. Entonces, ¿qué hace el Seguro Social o qué va a hacer? Recordemos que aún no tenemos algún antecedente en esta modalidad, porque esta modalidad es nueva, es fresca de la semana pasada. ¿Qué va a hacer el Seguro Social? Y esa es una expectativa que yo le veo, es que el Seguro Social va a decir, a ver, señora, se cayó, se resbaló, ¿en dónde? En la cocina. A ver, espérame, ¿qué está haciendo en la cocina? Que su horario de labores era en el comedor, porque es evidente que se va a pactar un lugar específico de trabajo, pero no, pocos trabajadores, sobre todo de la clase más auxiliares administrativos, no tienen un estudio, no tienen una biblioteca, no tienen un despacho en su casa. A lo mejor ya trabajadores de otro nivel, como el contador, como el administrador, el ingeniero, pues tienen hasta un pequeño estudio en su casa y desde ahí se pueden poner a chambear. Entonces, ¿qué va a hacer el Seguro Social? Y es una expectativa. Regla 1, ¿a qué hora se cayó la señora? 10 de la mañana. Ok, está en horario de labores. Señora, ¿dónde se cayó? Pues estaba bajando las escaleras. A ver, pero si usted dijo en su contrato que iba a trabajar en el comedor, pues son detalles que no están bien definidos, pero que el Seguro Social debe considerarlos para poder determinar si es o no accidente de trabajo. Las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. ¿A qué horas fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Porque hay mucha gente, acuérdense que el teletrabajo, aunque se reguló apenas la semana pasada, se empezó a dar desde marzo del 2020, pero la gente, sobre todo la población vulnerable, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, los diabéticos, los hipertensos,
la gente con obesidad, la mandaban a su casa por ser población vulnerable y esa gente pensaba que estaba en su casa incapacitada o que estaba en su casa descansando, porque por ser población vulnerable no debían trabajar. Y no, la población vulnerable lo único que tenía es no puedes venir a trabajar en la empresa, a la bodega, al negocio, a la oficina, al centro de labores. Quédate en tu casa y desde ahí vas a trabajar. Vas a tener una modalidad especial como lo dice aquí. Esta situación se llama teletrabajo y es el teletrabajador. Entonces, estos trabajadores